Estamos en Yo José Obdulio, el canal YouTube El Ventilador. Les agradecemos suscribirse y les agradeceremos también un like. Estoy con Alfredo Rangel. Ya el anterior programa lo hicimos con él sobre Chile. En producción estuvieron haciéndome una crítica, Alfredo, que les sonaba muy duro lo de que el estallido social lo llamáramos el eructo izquierdista. Entonces vamos a poner lo que el estornudo izquierdista, de pronto. Le bajo un poquito la nota y la fuerza al argumento, pero es válido. Bueno, me gustó mucho que hiciéramos un paralelo Boric-Petro, porque es Chile-Colombia. Así es. Dos países en una misma, sin salida aparente hace un año y que ya hoy comienzan a ver una luz al final del túnel. La misma crisis de gobernabilidad, muy parecida, muy semejante, porque los dos regímenes que están en estos dos países tienen unos orígenes muy similares, tienen discursos muy parecidos y tienen protagonistas también muy parecidos. ¿Te parece excesivo o dijéramos muy artificiosa la idea de que tienen el vaso comunicante del Foro de Sao Paulo? Porque yo creo que es que el Foro de Sao Paulo es la gran matriz, digamos, del socialismo del siglo XXI y es digamos, como el alma mater, por decirlo así, de estos grupos y estas izquierdas recientes en América Latina. Beben de las mismas fuentes, los mismos discursos, la misma jeringonza, los mismos simbolismos y tienen sin duda alguna los mismos propósitos, bueno, así de que no es exagerado. Exactamente, te voy a contar una anécdota para que entremos en un paralelo que te voy a proponer. Petro, Samper, ya no es Chile-Colombia, sino Colombia-Colombia. Colombia 1994, Colombia 2023-24. Resulta que Samper es un personaje que es feliz haciendo creer o haciéndose pasar por ser un gran líder de la izquierda latinoamericana. Él es uno de los promotores y protagonistas de un grupo llamado Puebla, que gira alrededor del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, así como el Foro de Sao Paulo ha girado alrededores de Lula y de Fidel Castro, o sea, Cuba. Entonces, revisando archivos, me puse a ver las referencias que hace Chávez respecto a Samper. Te vas de para atrás, te desprecio. Se refiere a él prácticamente como poco menos que un títere y una especie de llorón pidiéndole visa a los Estados Unidos. Entonces, desarrollemos tu idea. Paralelo, Samper, Petro, supongo que estarás pensando en la crisis. Proceso 8000, proceso 15000 Exactamente. Y sobre todo el manejo de la crisis. Sí, las similitudes y los paralelismos son evidentes, que empiezan obviamente por el origen de los recursos de las campañas presidenciales. En Samper, pues claramente, y lo dijo la justicia, tuvieron como fuente el narcotráfico. En Colombia ya se empiezan a ver con lo que se está conociendo que una infiltración de recursos del narcotráfico, de narcotraficantes o exnarcotraficantes en esa campaña. Me parece que esto genera obviamente una crisis de gobernabilidad que pone a los gobiernos a la defensiva. Es decir, los presidentes se pueden salvar, pero no gobiernan. Y se les va todo el tiempo, como le pasó a Samper, en defenderse y tratar de no dejarse, digamos, mover de la silla. Yo estoy aquí y aquí me quedo. Entonces toda la ofensiva pues para comprar los votos del Parlamento, de la Comisión de Acusaciones, etcétera, pero con unas diferencias también que son significativas y que yo creo que son más preocupantes para Petro. A saber, Samper tenía las mayorías absolutas en el Congreso de la República. En el Senado, por ejemplo, eran 100 y piquito, 102 senadores. El Partido Liberal nomás tenía 57 senadores. O sea, las mayorías eran totales. Petro no las tiene, ya las perdió. Entonces, ahí ya empieza a haber un problema. Samper tenía el apoyo de los grandes grupos económicos, lo que en esa época llamaban los cacaos. En este caso,
Petro no apoyo, tiene el que hago apoyo paréntesis, de sí. los gremios. Era un apoyo cerrado de los medios, y los medios eran los grupos económicos. Claro. Tenía el apoyo, digamos, de los principales medios, empezando por El Tiempo, que era el periódico que generaba la mayor opinión en el país en ese momento. Eso le parecerá muy extraño a los jóvenes que nos están viendo, Sí. pero era así. Es que lo de youtuber y eso es una cosa nuevecita. Claro, Las redes realmente son del 10, Exactamente. del año 2010. Exactamente. Entonces, la opinión pública en general también tenía una fracción muy dura que siempre acompañó a Samper, y en este caso con Petro se han visto esas movilizaciones pues masivas en muchas ciudades del país en contra del gobierno de Petro. O sea, Petro ha perdido la calle, las encuestas, la opinión, la prensa, el empresariado y el Parlamento. Al contrario de Samper, que tenía prácticamente todos esos factores a su favor. La crisis de Petro en ese sentido es mucho más grave que la de Yo te Samper. incorporo dos elementos que yo estoy seguro que vas a estar de acuerdo con ellos. Uno, fuimos ambos, vos y yo, protagonistas, porque es una ley que se aprobó en el año 2017 y fue la que estableció que esas maneras prohibidas de financiación se convertían en delitos. Delitos gravísimos, 8 años de prisión. Y además, sujeto activo, el candidato y el gerente. Déjame recordarte, José Obdulio, algo que puede ser anecdótico. Yo fui el ponente de ese proyecto de ley en el Senado. Comisión primera y Comisión luego primera, plenaria. Venía de la Cámara, como lo presentó el representante Eduardo Rodríguez en ese momento, simplemente... Eduardo Rodríguez y la Fiscalía del momento. Sí, que simplemente aumentaban las sanciones administrativas de lo que ya existía. Y las multas. Y las multas. O sea, eso era una cosa, para mí era una tontería. Yo en la Comisión Primera, como ponente, cambié esas sanciones administrativas por sanciones penales. Uy, fuiste vos. Sí, ahí eso se aprobó en la Comisión Primera. Eso lo llaman ahora, no sé qué punitivo, populismo punitivo. Pues vea que no, y eso que se aprobó en la Comisión Primera, el Senado también se aprobó en la plenaria y así quedó. O sea, sanciones, pero es que, hombre, o sea, que vos no hay nada más criminal. Eficiente de que de pronto la presidencia o la credencial de Petro llegase a anular y de pronto él tenga que enfrentar un proceso penal. Y de muchos actores políticos que se han pasado las leyes electorales por la faja, han violado los topes, han comprado votos, han permitido el ingreso de recursos ilícitos en su campaña. Es que yo creo que no hay un acto más criminal en una democracia, políticamente hablando, que, tergiversar la voluntad popular a través del dinero, de la compra de votos, del dinero sucio, etcétera. Ganarle a los adversarios no con poder de convicción, no con propuestas, sino simplemente a peso limpio, a golpes de millonada limpia. Pues. Bueno, no sabía tu trascendental participación, es decir, es una norma que salió de tu caletre y de tu grupo de trabajo que yo lo conocí, inclusive heredé algunos de ellos de un altísimo nivel y de un compromiso técnico impresionante. Pero se los ilustro a los que son televidentes, yo ni sé cómo se llamarán los que ven YouTube. Es la ley 1864 del año 2017, para que le pongan cuidado. Y además los que estén metidos en política, que se cuiden, porque es una norma ahora que estamos en draconiana. ¿no? Sí. El otro elemento distinto, y que también sé que lo vas a comentar como un elemento que agrava la situación de Petro, es la existencia de las redes. Así es, porque en buena parte, digamos, las movilizaciones que se han venido realizando en contra del gobierno Petro han sido movilizaciones muy espontáneas, promovidas en redes. Hay grupos, digamos, políticos que han apoyado, que han dicho, sí, estoy de acuerdo con esas movilizaciones, etcétera. Pero eso ha sido básicamente una movilización a través de las redes sociales. Sí, es que... ¿A alguien se le ocurre por ahí, con buen manejo de redes, decir, bueno, manifestación el próximo 28 de julio a las 10 de la mañana en el Parque Nacional, y empiezan todas las redes a difundir eso y la gente cae allá?
Pero yo recuerdo mucho, José Obdulio, que una de las primeras manifestaciones, y la gran manifestación que se ha hecho en Colombia del 8 de contra las FARC. El 2 de febrero del 2008. Del febrero del 2008, eso también fue una manifestación espontánea. Alfonso Cano dijo la marcha de José Obdulio. Para no que vea. No tiene nada que ver con la... Hombre, honor que le hizo. Honor que me hace, pero... Y le daba también instrucciones a un representante a la Cámara de la época y hoy senador para que atacara, para que tratara de movilizar también sus propias huestes contra la marcha, una marcha de 10 millones de colombianos. Imagínate, y todo eso movilizado espontáneamente a través de redes sociales y de medios de comunicación. En aquella época era, dijéramos, BlackBerry. Sí, lo que había disponible, que no era mucho, pero ahí no hubo ningún partido, ningún gremio, ningún grupo económico movilizando. Fue la pura movilización espontánea de la gente que se moviliza, como en estos casos, en contra, por ejemplo, de las reformas del gobierno Petro, y que son absolutamente, digamos, equivalentes esas manifestaciones de oposición al gobierno con lo que dicen las encuestas. Por ejemplo, el 70% de la gente o más, casi 75% en algunas encuestas, está muy conforme y satisfecha con el sistema de salud en Colombia. Incluso hay colombianos que viven en el extranjero que vienen aquí a ser atendidos en el sistema de salud nuestro porque donde viven no son tan buenos, digamos en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en Francia, qué sé yo. Y esa gente que teme, que casi tiene pánico de que se lleguen a quedar sin su sistema de salud, se moviliza en las calles ante un llamado X en una red social. Yo creo que ya terminamos redondeando este programa y te invito a un tercer programa para que hablemos, dijéramos ya más genéricamente del gobierno Petro y un pronóstico hacia dónde va y cuál va a ser el final, o cuando hablo del final pienso en el 2026, no estoy diciendo que haya un proceso de, ¿cómo fue que dijo algún amigo nuestro alguna vez? De no derrocarlo, sino de defenestrarlo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la evolución de un tema político.